reprimieron las protestas de los manifestantes en el Perú. Ahora mismo se ha iniciado una investigación preliminar por el lado del Ministerio Público contra Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez, ex presidente, primer ministro y ministro del Interior respectivamente, por esta situación que, como bien sabemos, pues terminó en la renuncia de este breve gobierno de Manuel Merino el día de ayer y lo que tendremos mañana, que será la juramentación de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Estamos, como les había adelantado, con Iván Montoya, profesor principal de la Universidad Católica, doctor en Derecho Penal. Le agradecemos, doctor Montoya, este enlace. Buenas noches. Lo inicial es, a ver, ¿qué grado es el de las responsabilidades penales? Porque se habla mucho siempre, pues, de las responsabilidades políticas, que siempre da un margen muy grande, ¿no?, en estas situaciones, pero aquí estamos hablando de posibles responsabilidades penales en estas personas que tenían esa autoridad política tan determinante en ese momento. Sí, bueno, hay ya una investigación preliminar abierta por parte de la Fiscalía de la Nación. Eso ha sido comunicado por una serie de delitos serios y graves. Y paralelamente también hay una denuncia formulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos igualmente contra estos altos funcionarios, empezando por el señor Merino, que fue primer ministro, Antero Flores Arauz, y el ministro del Interior. Además, en el caso de la denuncia formulada por la coordinadora, se ha formulado contra el director de la policía y el jefe que estaba de la región Lima, digamos, se ha dirigido para las indagaciones correspondientes, ¿no? Ahora, estamos hablando de delitos bastante serios. Sí, incluso los delitos por los cuales abre investigación preliminar la fiscal de la Nación son homicidio calificado, lesiones graves, desaparición forzada de personas, y hay un añadido, ¿no?, en el contexto, violaciones graves a los derechos humanos, lo que le da características particulares a esta investigación. No es cualquier homicidio, no son cualquier lesión, son lesiones ocurridas en un contexto de un uso abusivo o desproporcionado del poder público, como se trata en estos casos, y que evidentemente por eso va a ser una investigación bastante compleja, ¿no? Ahora cuénteme, el viernes estuvo aquí el que era todavía ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que explicó en detalle cuáles eran los protocolos de la policía. En ese momento él argumentaba además que había asumido el cargo prácticamente el segundo día de las protestas, que se estaba haciendo una investigación sobre los excesos del primer día, y evidentemente de ahí vino pues el fin de semana, que ya sabemos lo que pasó, particularmente el sábado, donde la violencia pues explosionó y la represión se dio de una forma pues absoluta, evidentemente desproporcionada. Insisto, el señor Rodríguez, ¿no?, señaló y reiteró cuáles eran los protocolos y las medidas que se habían tomado. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad, ¿dónde se encuentra la responsabilidad penal en el caso de estos exfuncionarios? Hay que encontrar órdenes directas, hay que encontrar sencillamente negligencia. ¿Dónde se establece esto? Este tipo de investigaciones referidos a estos tipos de delitos realizados en contextos de violaciones graves a los derechos humanos tienen características especiales de investigación, ¿no? Por la complejidad, porque involucra una cadena de mando, digamos, ¿no? Desde el que está en la propia zona, al jefe inmediato, al jefe de la región Lima, al director de la Policía Nacional, al propio ministro de Interior. O sea, es una cadena, ¿no? La idea es ir seguramente acopiando, en este momento la fiscal está acopiando. Lo primero que hay que evidenciar probablemente y tratar de ir demostrando que parece haber habido una práctica común en las distintas zonas donde se produjo la represión. En la desproporción de la represión y el abuso, no solo es en un solo espacio para considerar que fue un exceso de un pequeño sector de la policía. Parece que eso fue una práctica en todos los lugares donde hubo marchas aquí, porque las marchas estuvieron desconcentradas. Entonces, esa es un primer indicador, que parece este excesivo uso de la fuerza en distintos lugares, parece que ha tenido o podría haber obedecido a una suerte de directiva común que es más alta. Por lo tanto, hay que indagar
qué tipo, más allá de digamos, las disposiciones reglamentarias que existen o los profesionales que obligan a nuestros funcionarios a cumplir la ley, la proporcionalidad de la fuerza, vamos a ver en concreto qué se dispuso, qué orden se estableció para saber si evidentemente hubo una disposición, aunque sea amplia, que obedeciera a un tiempo de uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, digamos, van a ir desde abajo hacia arriba para tratar de evidenciar, digamos, si hubo una orden hacia abajo. Ojo que, como en el caso de Fujimori, por ejemplo, no hubo una orden. La orden se dedujo a partir de la construcción de una serie de indicios que de manera clara no podían apuntar a otra situación que a una orden emitida desde la más alta cúspide del poder. Dicho sea de paso, en la denuncia formulada por la coordinadora se da una pista, ¿no? Una llamada que podría haber realizado Merino a un oficial o un ex oficial de la policía, en el que desactivar las marchas. No sé, digamos, hay una referencia en esa denuncia formulada por la coordinadora. Seguramente es una pista para ir indagando, para ver qué disposiciones se dieron, qué planes se estructuraron, cómo fue no solo los planes escritos, sino las disposiciones orales brindadas, ¿no? Todo eso tiene que volverse a reconstruir y determinar las responsabilidades. Perfecto. Gracias, Iván Montoya, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir